Amigos, bienvenidos al 15º programa del Fogón Reformado. Y seguimos hoy de fiesta, seguimos de lujo, porque está con nosotros todavía Salomón Tavares, pastor de la iglesia presbiteriana de la ciudad de la costa. Y está también Diego, como siempre, no puede faltar, pues en el fogón. Yo sé que ya me tiraste para el costado. Yo sé que Salomón es algo mucho más importante que yo, pero ya me tiraste para el costado. Ya, bueno, estamos con Salomón acá. En cualquier momento. Importante que yo también, ¿eh? A ver, más amigos. importante que los dos. El próximo Fogón Reformado va a ser Pedro y Salomón. Yo voy a venir de visita cada tanto. No, porfa, Diego. No. Y no debemos olvidar de saludar a las de las teclas, al hombre que hace la ecualización, la mezcla, porque si no, la otra estábamos tan contentos que nos visitaba Salomón que ni lo mencionamos. Si no, Saludamos a Damián también. Damián, un abrazo grande a Damián, que es el que compagina todo y el que arma todo para que esto salga de la mejor forma posible. Bueno, bienvenidos a todos y de nuevo bienvenidos Salomón a este Fogón Reformado. Y hoy nos vamos a poner, Salomón, un poquito más incisivos en lo que tiene que ver con el estudio. Pasamos un tiempo muy ameno el episodio pasado conociéndote un poco, conociendo tu ministerio, tu familia, la iglesia ahí de Presbiteriana de la Costa. Pero hoy vamos a empezar un poquito más, vamos a ponerte un poquito más en tema de lo que venimos haciendo nosotros. Y primero preguntarte, porque justamente vos que sos ministro presbiteriano, ¿no? ¿Cuál es la relevancia que tiene la Confesión de Fe de Westminster para tu vida, para tu familia, para tu ministerio? ¿Cuál es la relevancia que tiene? ¿Qué importancia le dan a ustedes? Perfecto, un abrazo a todos. Bien, es una alegría estar con ustedes otra vez y para mí ese es un elemento fundamental. Yo ministré clases de Confesión de Fe de Westminster en C3, el Seminario Teológico Reformado de Sudamérica. Y el elemento fundamental es que tanto los credos como las confesiones de fe, principalmente la Confesión de Fe de Westminster, nos ayudan a expresar, a preservar las creencias que tenemos en las escrituras y lo que en la escritura se revela. Porque mira, ayúdanos a formar un cuerpo doctrinal fundamentado, un cuerpo doctrinal firme, fuerte, para dar las respuestas que nuestra cultura en este tiempo necesitan, pero también en los tiempos venideros. Ujú. Mira, es un conjunto de informaciones que nos ayudan a hablar qué creemos sobre lo que la palabra de Dios nos habla, sobre cada uno de los temas, sea sobre Dios, sea sobre la propia revelación de la Escritura, sea sobre la iglesia. Entonces, ¿qué creemos sobre cada uno de esos temas? Entonces, ahí está el elemento fundamental de la confesión de fe en nuestra vida. Y esto nos ayuda a comprender también nuestra tarea. Nuestra tarea no está solamente relacionada a hablar del Evangelio como unos proponen, pero ¿qué vamos a hablar del Evangelio o qué es el Evangelio? ¿Qué Claro. vamos a hablar sobre Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Cómo la palabra de Dios revela a Cristo? ¿Cómo la palabra de Dios revela todo el plan de redención de Dios en Jesucristo? Entonces, estos documentos históricos tienen un peso teológico muy fuerte y es muy precioso a nosotros. Y ahí entonces nosotros necesitamos principalmente poner nuestros ojos en la escritura y con una correcta interpretación y apoyamos entonces en los hombros de gigantes, de Amén. aquellos que vinieron antes de nosotros, que estudiaron, que tuvieron gran capacidad de análisis de la escritura y por siglos estuvieron estudiando y tratando estos temas. Y nosotros nos apoyamos en esta obra para seguir adelante con buena teología, con una profundidad teológica buena, no solamente en la superficie de las escrituras, pero Ujú. siempre fundamentado en la escritura para ir un poco más allá y llevar nuestra iglesia también a tener un cuerpo teológico fundamentado en las escrituras y con ese apoyo fantástico de las confesiones de fe reformadas. Qué bueno que menciones eso. Me gusta escucharte porque justamente, ¿no? Le das un énfasis importantísimo a lo que tiene que ver con la confesión. O sea, le das una relevancia importante, pero siempre en vista de las escrituras, ¿no? O sea, Exacto. me encanta ver cómo tú tenés una pasión enorme por la confesión, pero a modo de trampolín para comprender más en profundidad lo que las escrituras no quieren revelar, ¿no?
Qué Exacto, lindo porque, eso. Hermoso. porque las confesiones de fe tienen que, el enfoque siempre son las escrituras. Hasta un lado muy interesante de la confesión de fe, cuando todo el Parlamento inglés analizó entonces la primera prueba de la confesión de fe, ella fue rechazada. ¿Saben? No Ujú. sé si saben, este elemento fue rechazada porque Sí. el Parlamento habló, no, 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 queremos todos los textos bíblicos utilizados para fundamentar cada una de estas afirmaciones. Y entonces se vuelve al trabajo, un año más de trabajo, ¿para qué? Para que no fuera solamente una constatación de personas, sino una constatación de personas sobre la palabra de Dios. Entonces, hombres que Bien. amaron la palabra de Dios de tal modo que estaban buscando escudriñar la palabra de Dios en cada uno de sus temas para que las venideras generaciones tuvieran esta misma capacidad. Vuelve al texto bíblico y comprende que la palabra de Dios trata sobre cada uno de esos temas conforme la palabra de Dios, no conforme los hombres. Claro. Perfecto, perfecto. Y en ese contexto, y viendo ese enfoque tan precioso que destacaba Diego, que usted tiene, Pastor, que si tuviera que explicar en lenguaje sencillo qué enseña capítulo 2 de la Confesión sobre Dios, ¿cómo lo resumiría? ¿Cómo lo explicaría? Bien, este elemento, ahí ya mira que van apretando las cosas, que el resumen de esto es algo que no es tan sencillo así, porque está hablando de Dios, hermano, está hablando de Dios y de la Santa Trinidad. Son Bueno, elementos, es un capítulo muy cortito, pero claro, es un tema muy profundo. Sí. mira, Mire que nadamos ah, nosotros para comentarlo, ¿eh? Nadamos mucho. este capítulo me rompió las piernas cuando yo ministraba clases en seminario porque estaba planeando solamente 2 clases para esto y gasté 7 clases para explicar este capítulo cortito, hermanos. Entonces, no voy a hacerlo acá, pero el elemento fue porque, hermanos, estamos hablando de Dios, porque si el primer capítulo estamos hablando de la palabra de Dios, ahora, ¿qué la palabra de Dios revela sobre Dios? Dios mismo. Entonces, arrancamos de ahí, no tenemos cómo unir este elemento, pero ¿cómo vamos a hablar del ser perfecto que es Dios y es el Dios vivo y verdadero? ¿Y cómo vamos a poner en palabras humanas algo que está mucho más allá de nuestra comprensión? Entonces, si podemos mirar este capítulo de Dios y de la Santa Trinidad, estamos hablando que hay un solo Dios y este Dios es el Dios vivo y verdadero, el Espíritu. Él posee ciertos atributos que son características perfectas que no puede comunicar con toda la creación y otros que él puede comunicar con la creación. Y esto Ujú. tiene que ver con Dios se revelando cómo el hombre puede comprender. Entonces, está hablando acerca de Dios, de su personalidad, de sus atributos, pero está hablando también que este Dios es único, verdadero y vivo. Sí, podemos hacer un resumen de este capítulo. Estamos hablando de la belleza y la complejidad de nuestro Dios. Bueno, Wow, wow. Es súper interesante, ¿no? La belleza y la complejidad. Porque justamente cuando uno se pone a ahondar, y nosotros hicimos un somero intento muy... este, hicimos lo que pudimos. hicimos lo que pudimos, pero no, pero uno se daba cuenta de que yo, en todos los episodios que grabamos acerca del capítulo 2 de la confesión, yo en realidad me quedé bastante frustrado porque yo creo que te lo comenté, Pedro, terminé con la sensación de que se podría haber hablado muchísimo más, ¿no? Pero Sí, tal muchísimo cual. más. Sí. Pero da, es una realidad, ¿no? Digo, es tan profundo, es tan incomprensible en un sentido que siempre que las palabras quedan cortas, ¿no? Pero Claro, y además obviamente, uno está frente al desafío de explicar un ser que es sencillo, pero que a su vez es tan inextricable para la mente humana, ¿no? O sea, entonces sí, a veces también sentí la misma sensación, pero Salomón nos dio una buena mano acá, y la explicación es bastante no, importante, es bastante no, interesante. me saco el sombrero, Salomón, porque la verdad que hiciste un Sí. resumen que yo no podría haber hecho nunca. Esto ya me anima para Hermano, hacer una cuando pregunta, miramos los para, doctores, tantos doctores de la iglesia, hombres con capacidad increíble, conocimientos de los originales, fantástico, y estos hombres tuvieron por
tanto tiempo manejando, tratando, analizando, tratando palabra a palabra. Cuando miramos esto, es una tarea, lo mínimo que tenemos que hacer es admirar la tarea de esos hombres, llamados por Dios, siervos de Dios, para nos ayudar hoy. Por eso tenemos esa sensación que por más que estudiamos, tiene tanto más para hablar, porque es realmente alguna cosa profunda. Y Claro. uno que lo lleva como que, pero es solo un documento humano. No comprendió nada, que es un documento humano completamente fundamentado en la palabra de Dios, de hombres que amaron la palabra de Dios a tal modo que gastaron su vida para explicar qué comprendemos de la palabra de Dios. Amén. Amén, 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 amén. Entonces, hay lugar para el cristianismo confesional. Sí, sí, puedes, si quieres amplificar un poco más ese elemento, puedes hablar. Claro. No, hay lugar entonces para las iglesias reformadas, hay lugar para volver a la reforma, hay lugar para que las Sí, iglesias sean confesionales, porque tenemos un exacto. contexto evangélico en el que en Uruguay al principio del siglo XX y finales del XIX hubo iglesias reformadas muy fuertes que después siguieron el camino de Karl Barth y todo lo demás y se fueron por otro camino. Pero digo, acá nunca la idea es criticar ninguna denominación en especial, pero bueno, todos sabemos de lo que estamos hablando. Pero ahora hay lugar de nuevo para ese resurgir. Exacto. Y ese elemento, hermano, nosotros tenemos que pensar algo fundamental. ¿Por qué? Porque el lema, el fundamento de la fe reformada y toda la reforma que tenemos es que la iglesia reformada, reformada es o va a seguir siendo reformando, reformándose siempre. La idea es que nosotros siempre debemos volver a la palabra de Dios, a los fundamentos que tenemos ahí, para preguntar, ¿nuestra praxis religiosa está conforme a la palabra de Dios o qué tenemos que reformar otra vez? ¿Qué tesis que tenemos fijar en la puerta de nuestras iglesias para hablar? Esto no está conforme a la doctrina. ¿Por qué? Porque cuando analizamos otra vez todo lo que ya producimos acá como documentos, como elementos, como estudios, todo esto está hablando. Nosotros tenemos que volver a las escrituras una otra vez. Entonces, es la tarea. Por eso tenemos una alegría muy grande, pero miramos que la tarefa es muy grande, muy ardua para Mm. llenar nuestra iglesia, como yo hablo acá, empapar la iglesia de buena teología. Amén. Muy Amén. interesante eso. Muy, muy interesante, muy interesante. Salomón, diste un resumen buenísimo de lo que trata el capítulo 2. Ahora vamos un poquito al detalle de cuestiones particulares que el capítulo 2 habla y que nos interesaría saber tu opinión. Por ejemplo, el capítulo 2 nos presenta un Dios que dice ahí, obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad y para su propia gloria, ¿no? Da a entender eso. Eh, ¿Cómo te sostiene esa verdad en el contexto de que nos hablabas el episodio pasado de lo que tiene que ver con la misión, con la planteación de iglesias y esa adaptación que tuviste acá en Uruguay y demás? El elemento fundamental es que esto es una gran bendición. La maldición es el hombre intentar hacer la obra de Dios por su propia, propia fuerza o por sus esfuerzos. Esa es una maldición horrible, porque Ujú. el hombre que está enfocado en esto está intentando hacer la obra de Dios, pero Claro. solo hacer la obra de Dios con sus fuerzas solamente. Cuando hablamos que todas las cosas Dios hace conforme el buen consejo de su voluntad y para su gloria. Está hablando que Dios no está haciendo las cosas por medio de mis manos solamente. No es solamente esto. Dios está haciendo todas las cosas por su propia voluntad, con sus medios, y Él puede utilizarme en este proceso. Entonces, el trabajo del misionero, del plantador de iglesias, del creyente, es solamente estar en una posición de fidelidad a lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Y por qué? Porque Él es el soberano, nosotros no lo somos. Claro. Él que va a gobernar y hacer todo para su propia gloria, no para nuestra gloria. Y esto quita de nuestros hombros un peso enorme. Porque muchas veces intentamos hablar, no, yo estoy haciendo esto y tengo que lograr esto. Y Dios está hablando, hijo, la obra es mía y yo hago para mi gloria.
y mi gloria no voy a dividir con nadie. Y no es Claro. porque está haciendo que, wow, qué cosa buena está haciendo. No, no, Dios está hablando, es para mi gloria. Y esto entonces es conforme el buen consejo de mi voluntad. A veces no es del modo como estaba planeando ni pensando. Planeaste lindo, fantástico, tiene tales elementos, tales niveles. Ah, qué lindo, fantástico, genial, pero no lo utilizaré para nada. Pensaste que en Uruguay iba a hacer calor, ¿no? Sí, sí, no utilizaré para nada, para nada. Creíste que sería de este modo, pero yo voy a hacer conforme mi voluntad, porque yo soy el único Dios. Claro. Y es porque Dios no depende de nada, de ninguna cosa creada. Dios no depende de nosotros. Dios no depende de nuestra adoración, ni de nuestro trabajo, ni de nuestras fuerzas, ni de nuestra dinámica eclesiástica. Dios no depende de nada de esto para ser glorificado. Pero nosotros Amén. tenemos la bendición de glorificar a Dios con todo lo que Dios nos permite hacer. Ahí está entonces el elemento. El enfoque está ¿a dónde? ¿En Dios o en el hombre? Ahí miramos los logros de la iglesia o entonces también la derrocada de la iglesia cuando la iglesia pone bajo un torbellino de programación y programación para sostener a sí misma. Y Dios está Sí. hablando, yo no estoy ahí. Mi obra es distinta, mi obra es para mi gloria. Claro, y ahí Bueno, cambia. respondió la pregunta 3. No se la vamos a hacer porque el te- hombre te- hábilmente se adelantó a la tercera, pero ya no respondió la 2 y la 3. Bien adelantado. Menos mal que lo invitamos porque tendríamos que haber hecho 14 preguntas en vez de 7. Sí, sí. No, Porque yo estoy... vamos a explicar un poco, vamos a explicar un poco, porque nosotros planificamos, más o menos planificamos, no somos expertos en esto, pero planificamos de antemano un poco las preguntas para, pero no, no, mirando es, con desesperación acá la tablet, digo, pero esta sí. no, esta tampoco, esta ya la respondió, esta No, pero tampoco. me encanta dejarlo hablar a Salomón, es un placer escucharte Salomón, hablar a pero Salomón. nos está haciendo papilla la planificación. No, bueno, qué bueno, qué bueno. No, pero El, eco- el- hay una cosa que decía Salomón sí, que claro, que esto cambia la percepción del exitismo, ¿no? O sea, bueno, el hombre tiene éxito, no cuando logra sus cometidos, sino cuando logra ser parte de lo que Dios quiere hacer, ¿no? eso es Es, glorioso, eso es es un espectacular, ese poco concepto que me quedó. es un poco esa idea, Sí. me gustó mucho eso. Porque claro, ahí la medición del éxito cambia totalmente, ¿no? En lo que tiene Mira, que ver porque con lo... nosotros cuando miramos a veces el elemento de misión, de plantación de iglesia, casi siempre miramos una persona hablando que me voy para allá para llevar Cristo a aquella nación o entonces para hacer tal y tal cosa. Hermanos, este capítulo nos enseña que Dios está en todos los lugares, que Amén. nadie puede huir de la presencia de Dios. ¿Hay algún lugar en la faz de la tierra o de este universo donde el hombre va que Cristo ya no esté ahí? No. ¿Comprende? Si Cristo está ahí, entonces, ¿por qué yo tengo la impresión que yo voy a llevar Cristo para este lugar? O entonces yo voy a hacer una obra increíble. Dios ya está haciendo la obra acá. Dios envía a las personas conforme su sabiduría para su gloria. Y ahí entonces nuestra tarea es ser fiel a Dios en la obra que Dios nos llamó para hacer. Y es una cosa que yo hablo siempre, y los hermanos acá de la Iglesia Presbiteriana de Cielo de la Cosa saben esto siempre. Nosotros no somos del Departamento de Justicia, nosotros somos del Departamento de Comunicación. Explícame otra vez. No somos departamento de justicia. Nosotros no vamos a hablar si uno va a ser salvo o no, si este merece o no merece, si tiene esto, tiene... Nosotros somos del departamento de comunicación. Departamento de justicia es solamente Dios. Él es justo juez. Y Él es verdadero juez sobre todas las cosas. Nosotros somos de comunicación. Entonces vamos a llevar la semilla que Dios nos habló. Vamos a ser fieles a la obra que Dios nos llamó para hacer. ¿Por qué? Porque Él es soberano, no nosotros. Claro. Porque Él conoce todas las cosas. Nosotros no conocemos. Porque Él nos llamó justo para esto. Parece que es algo tan sencillo, pero nosotros que somos maestros en hacer esto como creyentes. Mm. No hacemos nuestra tarea, pero intentamos hacer la tarea de Dios. Si tienes dudas, pregúntale a un papá que sea reformado que sea, pero intenta salvar a sus hijos por sus esfuerzos.
¿Sí o no? Intentamos, no, en esta parte no, no somos calvinistas, en esta parte somos básicamente arminianos. No, no, yo voy a intentar de algún modo, es posible, yo voy a hablar tanto que mi hijo no. Hermanos, o creemos definitivamente en la soberanía de Dios, o esta es mi mirada, o no creemos en nada de la soberanía de Dios. No hay un Tal medio cual. término, no hay vamos a mirar esto porque a veces, no, hermanos, o Dios es soberano o no lo es. Si Claro. Dios es soberano incluso sobre la misión y sobre la plantación de iglesia, entonces nosotros solo tenemos que ser fieles a la obra que Dios nos llamó para hacer. Vos sabés que Exacto. me estás dando una paz mental, Salomón. Porque yo no soy plantador de iglesias, ni soy misionero, ni mucho menos, pero bueno, vos recién hablabas de la tarea de padres, ¿no? Y de la vocación que cada uno de nosotros tenemos. Yo tengo mi trabajo secular, Pedro tiene el suyo. Bueno, trabajamos los dos, cada uno en nuestras iglesias y demás. Pero qué alivio es descansar en la soberanía de Dios, ¿no? Amén, Qué amén. alivio es saber lo que vos decías recién, eso de que hay trabajos que no son míos, ¿no? ¿Sí? El trabajo de la salvación de quien me escucha no es mío. Me gustó, Exacto. me encantó eso del Me gustó eso departamento el de departamento de comunicación. Oh, comunicación. espectacular. Lo vamos Pero a adoptar en el fogón. Lo, El lo- fogón reformado es el departamento de comunicación. lo vamos a votar y ya va con hashtag Diego, Sí, departamento de... sí, sí. tengo que corregirte en algo, hermano. Me hablaste que no sos un plantador de iglesia. Esto no es verdad. Está con su familia plantando una iglesia y esto es una tarea. Porque la pregunta es, ¿quién va a estar plantando la iglesia sólida gloria? Bueno, en realidad en los papeles es Steve Payson. No, 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 no. Steve Payson solo está ahí como nosotros hablamos en el campo misionero. Nosotros solo somos el mal necesario. El ma- Los misioneros están ahí y después nos vamos. Porque ustedes son una iglesia plantada y están plantando iglesia. Ustedes están enseñando a sus hijos en el contexto de la iglesia y en la Ah, claro. comunión de los santos que están reunidos ahí. Amén, Y amén. esto es la plantación. La plantación de iglesia no es un programa de la iglesia San Progreso o entonces de la iglesia presbiteriana del Uruguay. La Claro. plantación de iglesia es una tarea de la iglesia. Una iglesia saludable va a plantar otras iglesias saludables. Así entonces, todos nosotros somos plantadores de iglesia en este sentido. Y nosotros estamos plantando la iglesia con nuestros hijos. Su familia ya es una iglesia casi que más grande que toda la iglesia que se reúne acá en Ciudad de la Costa. Entonces, tenemos ahí, estás inflacionando las cosas, hermano. Entonces, qué bueno, qué bueno. Pero Estamos haciendo crecer la iglesia. sí, ahí está. Porque nosotros tenemos que tener esto en nuestra cabeza. No es un programa de la iglesia. Esto Salomón, Sí. perdón, esto Salomón lo dice porque para los que no, si los que no nos han escuchado o no conocen, yo con mi esposa tenemos 5 hijos y uno más en camino, o sea, tenemos 6, ¿no? Por eso que Salomón dice, Y los que vendrán, porque que como viene y la cosa, se si ve Dios que. quiere, nos gusta la aljaba bien llena de flechas. Yo ya le dije que Sí. en vez de deje de comprar camionetas grandes y compre un colectivo y ya está. Sería Sí, mejor, porque ahí no tenía que preocupar. claro, Ah, ¿cuánto viene más? No, ahí cabe más dos al fondo y claro. tal, y esto todo se va Es, bien. Ahí exactamente. mi suegro, si está escuchando, si escucha en algún momento, mi suegro que es fanático de los ómnibus va a estar de acuerdo con ustedes. Bueno, volviendo un poco al tema, Salomón, para no irnos demasiado, otra cosa que nos habla este capítulo 2 es que Dios es el origen, el dueño y el propósito de todas las cosas, ¿no? Este, ¿Cuáles dirías vos que son las principales competencias que tiene en el corazón del uruguayo, a pesar de que sabemos de que Dios es el origen, el dueño y el propósito de todas las cosas, que tiene el corazón del uruguayo hoy, qué ídolos ves tú más fuertes en el uruguayo que hacen que repele esta idea de Dios? Bien, ustedes mismos hablaron en el último podcast sobre un elemento fundamental, y esto escuché no solamente de ustedes, pero de otros uruguayos, es el elemento del orgullo. Mm, Y eso fue un hermano que me habló, Pastor, ¿sabes que la peor cosa que tenemos como uruguayos es el elemento del orgullo? Tiene raíces que sean históricas,
en la lucha contra dos gigantes, Argentina y Brasil, o entonces sea en la lucha que para el uruguayo no tiene nada sencillo, siempre las cosas se complican y va y tiene que esforzarse y tal, y Agarra charrúa, charrúa, vamos adelante. agarra charrúa. Tiene más o menos ese elemento, pero esto se lleva para un montón de otras cosas. Ejemplo, ¿Cuál? orgullosos de vencer el elemento de la religiosidad. No necesitamos la religión, no necesitamos de iglesia, no necesitamos de tal cosa y nosotros somos libres. Ese orgullo de la libertad es uno de los elementos que a nosotros, principalmente mirando el elemento religioso en el Uruguay, es una gran dificultad o entonces que alguna cosa que hace una gran competencia contra este Dios santo, dueño de todo el propósito y dueño de todas las cosas, porque el hombre se pone ahí al centro. Entonces yo Claro. creo que el ídolo más grande del Uruguay, del uruguayo, es el uruguayo mismo, Sí porque mismo, ¿no? somos orgullosos que tenemos tal cosa, tenemos tal libertad, no necesitamos de esto, la laicidad del Estado, y todos esos elementos nos pone orgullosos, pero en realidad estamos haciendo solamente un pedestal para nosotros mismos. Es Y Sí, es como, esto brillante, yo es creo que es un una elemento fantástico a ser analizado y mm. vencido por el verdad del Evangelio y de este Dios soberano. La verdad que es brillante esa síntesis, porque además el orgullo, para redondear que es así, viene empaquetado con que los uruguayos somos humildes. Orgullosos son nuestros primos hermanos o nuestros hermanos gemelos, los porteños. Ellos sí son orgullosos, pero nosotros no. Pero después hay que aguantarnos, ¿no? Porque después inmediatamente decimos que somos humildes, decimos, no, pero lo que pasa es que en Argentina esto, en Brasil aquello, en Bolivia nosotros no. No, es real, o sea, es increíble el orgullo del uruguayo. Y me gustó muchísimo esa definición, porque es nueva, ¿no? Yo pensé que nosotros teníamos otro tipo de ídolos, pero eso de que el uruguayo endiosa al uruguayo mismo es un aporte muy bueno, lo tomo, me parece súper útil, ¿no? Sí, me Para hizo pensarlo pensar, para mí y me hizo y pensar, para ¿sabes pensarlo qué? en el... Me hizo pensar, por ejemplo, mismo en la escuela pública. Yo no sé ahora, pero cuando yo era chico, en la escuela pública, nosotros no teníamos de repente, como en la escuela pública argentina, que tienen un crucifijo, ¿no? Que quieras o no, No, claro. es un elemento religioso puesto ahí. Pero nosotros nos jactábamos de no tener, de no ser religiosos, de ser laicos, pero la foto de José Pedro Varela estaba ahí como no se podía. Y la de Artigas no, y la de Artigas ni te Y la de digo, porque Artigas la de ni te Artigas es digo. omnipresente, ¿no? Entonces digo, quieras o no, tenés elementos religiosos sin llamarles religiosos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Y este disfraz que el hombre siempre pone a sus ídolos, porque está hablando que no los tengo, no los necesito, pero tiene. Tiene la suerte, tiene el acaso, tiene los elementos de la cultura, tiene la propia libertad. La libertad se torna un ídolo fantástico Ujú. para una comunidad post-cristiana. ¿Por qué? Porque yo quiero entonces tener toda esta libertad que se habla en el formato de familia o entonces en lo que decidimos para de tener como personas o entonces mis elecciones personales. Todo este rol de definiciones se ponen como ídolos justo para pelear contra esta idea de un Dios soberano sobre todas las cosas, que cuida de todas las cosas, que es el origen y el dueño de todo lo que hay. Amén. La verdad que es muy bueno el aporte, da para pensar, ¿no? Después va a haber que llamar a algún otro pastor que nos haga un poco de terapia porque nos traumó, Salomón. Nos dejó retraumados. Pero es verdad, es tremendo como el uruguayo, jugando con los compatriotas, jugando con el que somos todos re humildes, en realidad no lo somos. Y es verdad que la famosa laicidad, la famosa cultura laica, es en realidad un escape a una soberanía, ¿no? Porque los Es uruguayos una excusa, ¿no? siempre, claro, es una excusa. Nosotros siempre, estaba recordando que cuando Uruguay empezó a hacer alambrado, vale la pena, el comentario no es simplemente cultural, el Uruguay empezó a hacer alambrado, aquí se armó una revolución bárbara, con un gran caudillo, y las banderas de los revolucionarios decía aire libre y carne gorda, o sea, no querían ninguna sujeción a nada, ¿no? Y eso es sintomático de Uruguay, ¿no?
Eso es una cosa realmente sintomática. No quiero reglas, no quiero jefes, no quiero nada, pero en realidad el universo no está diseñado así para tristeza de ese orgullo nacional. Y es interesante que en términos religiosos, que ya percibimos acá, que estudiamos acá, para comprender un poco de este contexto donde estamos, es que se puede hablar de cualquier religión. Si yo hablo del budismo, ellos van a recibir con tranquilidad. Si yo hablo de esoterismo, ellos no tienen ninguna dificultad. Si yo hablo que a mí me encanta estudiar los cielos para mirar a las estrellas alguna información, nadie se pone mal con esto. Pero cuando yo hablo que yo soy un pastor, que estoy estudiando la Biblia y que nosotros nos reunimos como una comunidad que estudia la palabra de Dios, esas personas se ponen enojadísimas por lo general. Mm. Es interesante esto, porque no pueden convivir con esta idea. Pero ¿cómo? No es posible. Esto no tiene sentido. Acá en Uruguay no. Esto ya escuché un par de veces. Sí, no, Mire, y vos sabés que, y pasa, puede ser muy explícito así, pero por ejemplo, a mi hijo le pasó, ¿no? Que está tomando clases de secundaria, ¿no? En primer año, historia, ¿no? Y le estaban enseñando el Islam, ¿no? Como un movimiento religioso, y la profesora se lo enseñaba como una religión que, bueno, que en realidad no es tanto como la pintan, que no es tan agresiva, que no es tan belicosa, que los musulmanes tienen mucho para mostrar y dar al mundo, ¿no? Entonces vos decís, bueno, no tienen problema con eso. Ahora, sale la palabra Dios, sale la palabra Cristo y es como que todo el mundo se pone como gato, ¿no? sí, De hecho, si te pones a pensar en nuestros centros de enseñanza, la única religión que está prohibida es el cristianismo. Ah, Porque vos podés llevar un Corán. Y sí, y es cierto que en nuestro sistema de enseñanza secundario se estudia la Biblia como texto literario, te lo aclaran a cada rato, ¿no? O ujú, sea, no vayas a ocurrirse de decir que es una revelación, porque ahí sí, ahí ya se acaba todo. Es increíble, es verdad. Eh, Eso viene, sí, de la característica de los gobernantes que tuvimos al principio de la nación, pero qué bueno que la necesidad latente sigue y que viene gente como ustedes, a lo mejor de otro contexto, que nos mira fresco, porque es una mirada fresca que uno sirve para repensar el trabajo y bueno, y descansar sobre eso, que la última, la obra, la está haciendo el Señor y la salvación la está haciendo el Señor. bueno. perfecto. Salomón, para seguir un poco con las preguntas. No mucho, porque vamos 32 minutos. Yo Bueno, ya sé que bueno, soy el cortamambo, te pero hago, te hago una más, te hago una más, te dale. hago una más, ¿no? Sí, Que es lo algo que... de una cuestión muy importante que es la Trinidad, ¿no? Eh, a ver si podés hacer esto, te lo pongo como desafío. La confesión dice que hay un solo Dios, ¿no? Que es Sí, en tres personas. Que yo creo que esta es la parte de que cuando estudiamos la confesión la que más me dejó frustrado. Tal cual. Pero, ¿cómo explicás la Trinidad en un lenguaje accesible para gente nueva, para nuevos creyentes? Alguien que dice, no, pero uno, tres, ¿cómo es esto? bien, cuando nosotros hablamos de la Trinidad, nosotros tenemos que saber que ah, es- todos son Dios, pero son personas distintas en una misma esencia. El Ujú, elemento fundamental está ahí. La misma esencia de Dios, pero son tres personas que son personas distintas, con tareas distintas, con actuaciones distintas, pero aún así son el mismo Dios. Entonces la acusación que se hace el judaísmo y el mundo musulmán, que nosotros somos politeístas, no, no somos. Nosotros creemos en un solo Dios, pero Él subsiste en tres personas. Porque subsiste en tres personas. Esas tres personas son iguales en poder, en gloria, en santidad, pero que obran tareas distintas. Cuando yo voy a intentar explicar esto, y tengo una tarea para explicar esto para niños, porque tengo dos niñas y tengo que explicar esto de mejor modo. Entonces, yo utilicé un tema de la creación de Dios, que sería básicamente el agua. Si ujú, tenemos un vaso de agua, agua en estado líquido, tenemos hielo ahí dentro, pero tenemos también el vapor de agua que se escapa de ahí. Mira, esos tres elementos todos son H2O, la misma esencia, pero ujú, están en estados distintos, tienen características distintas,
pero aún así son H2O, vapor de agua, agua en estado sólido y agua en estado líquido, todos ellos son la misma esencia. Es obvio que cuando ponemos esa imagen no es completo ni tampoco exhaustivo, no tiene sentido esto, pero la Ujú. realidad es que Dios se revela es justo de este modo. El Hijo fue engendrado eternamente del Padre. El Espíritu proviene del Padre y del Hijo. El Padre, él es el Dios que también siempre existió tal cual los otros, tanto el Hijo como el Espíritu Santo. Mira que los tres son iguales en poder, como el credo niceno habla Dios de Dios, porque vienen Ujú. de la misma sustancia y no hay distinción en esto, en este sentido, pero hay distinción en las tareas que cada uno cumple. No fue el Espíritu Santo que murió en aquella cruz, que se encarnó, fue el Hijo. Y el Bien. Hijo cumplió la voluntad no del Espíritu, sino que la voluntad del Padre. Y después que el Hijo murió, resucitó, pero Él fue entonces al cielo. Él envió para nosotros el otro Dios, Paracleto. Espíritu Sí, sí. Santo, para ser el sello de su iglesia. Mira, cada uno con una función distinta, pero de igual, totalmente Dios, igualmente poderoso, santo, inmutable y todas sus características y sus atributos, que hablamos tanto de los comunicables e incomunicables. Amén. Brillante. No, ha sido un par de programas especialísimos con Salomón. La verdad que lo vamos a molestar en cualquier momento. En cualquier momento lo vamos a llamar de nuevo. Ha sido un gustazo. Nos queda un sabor a poco. Tendríamos ganas de seguir, pero estamos respetando el tiempo que nos hemos programado. Así que se nos fue el 15º Fogón Reformado. Nos saludamos acá de lo más cerca del cielo que hay en la tierra, que es el departamento de Colonia. Un poco bastante más abajo, cerca del Averno, en Maldonado. Y bueno, en el medio Canelones, ahí vamos a dejarlo en el medio porque está el pastor. Un gustazo, Salomón. Muchas gracias, hermano, por venir. Muchas gracias. Hermanos, un gustazo estar con ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad y estamos a la disposición. Si necesitan, estamos acá. Si no necesitan también, estamos acá de igual modo. Y sería un gustazo también estar otras veces con ustedes. Gracias a Dios que tenemos hombres, personas que están preocupadas en llevar buena teología, de modo que sea accesible a más personas. Qué bendición, que Dios siga bendiciendo la tarea de ustedes. Muchas gracias, Salomón. Muchas gracias. Y bueno, Pedro, tenemos que seguir solos para el próximo episodio. No vamos a tener el apoyo de Salomón. No sé si nos van a No. escuchar de la misma forma que nos están escuchando ahora, pero bueno, es la tarea que nos toca, ¿no? En 7 días volvemos con el Fogón Reformado. Hasta Bueno, luego. vamos arriba. Hasta luego.